Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa encabezó junto al intendente de Centenario, Esteban Simolay, la inauguración de la red de gas de 13 Manzanas. La extensión de este servicio en la meseta fue una de las prioridades del segundo pacto de gobernanza entre la provincia y el municipio. Poder contribuir a que los vecinos de Neuquén tengan gas, ¿no? Es una de esas injusticias que tanto duelen, que muchos vecinos de nuestra provincia no tengan este fluido tan indispensable y que estén esperando poder vivir un invierno de manera cálida, ¿no? La focalización de resolver los problemas de la gente, ahí es donde debemos tener las energías. Y yo felicito a Esteban y a todo su equipo porque hace tiempo que ha trazado el norte hacia dónde debemos ir. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches, bienvenidos a Panorama. Mire, vamos a hablar de economía, pero desde el punto de vista de modelos de país existentes en la Argentina, de que Argentina es Argentina. Y vamos a hablar, bueno, a propósito, claro, de esta fuerte tensión que existe hoy en el ámbito político y en el ámbito económico, por esta disputa de poder que está materializándose en procesos electivos. Uno que ya pasó y que fue una suerte de antesala del escenario político electoral de la Argentina, que fueron las elecciones en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado estamos a las puertas de el otro proceso, el proceso nacional, un proceso electoral nacional, que significa la renovación en mitades de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, pero que más allá de esto que parece ser anecdótico, implica también una tensión muy fuerte respecto del respaldo o del consenso o del apoyo, llámele como quiera, que tiene o no tiene la gestión nacional que encabeza Javier Milei. Ese es un tema. Y el otro tema, a propósito de algo que ocurrió recientemente en la provincia de Río Negro, en donde la justicia llamó la atención a dos profesionales del derecho por la utilización de inteligencia artificial, hablaremos con un especialista en este tema, abogada y docente universitaria. Vamos a charlar en este segmento de Panorama acerca de inteligencia artificial y profesiones, particularmente la de la abogacía, la del derecho. ¿Por qué? Porque hubo un caso recientemente en la jurisdicción de Río Negro en donde se les hizo un tirón de oreja a dos abogados por utilizar la inteligencia artificial y esto llevó a que citaran jurisprudencia inexistente, es decir, fallos irreales, no existentes y con algunas particularidades. Y uno se pregunta, el punto es, ¿el uso de la inteligencia artificial para estructurar, para armar la argumentación, o es la estafa al citar jurisprudencia inexistente? Bueno, está con nosotros Vanessa Ruiz, que es especialista en la materia. Gracias por estos minutos, Vanessa. Bueno, muchas gracias, Agustín. Buenas noches a Ujú. todos, a vos y a la audiencia. ¿El problema es que se usa la inteligencia artificial para esto o el problema es la estafa que significa utilizar un argumento inexistente? En realidad, volvemos al inicio de qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, es una rama de la tecnología y se puede utilizar en cualquiera de las profesiones. Podemos utilizarla en la abogacía, en la medicina, para martilleros y corredores, para cualquier profesión o cualquier actividad. El tema es qué elegimos de esta herramienta utilizar y con qué fines y para qué efectos. ¿Sí? Vos preguntabas si lo podía utilizar inteligencia artificial para una estrategia jurídica o argumentar en un caso, ¿sí? Y sí lo puedo utilizar. Puedo utilizar distintas herramientas de inteligencia artificial como puede ser ChatGPT, Claude, Perplexity, Grok, Gemini, cualquiera de los lenguajes conversacionales que son IA generativa. ¿Qué es la IA generativa? La inteligencia artificial generativa es la que a través de esta herramienta que proporciona datos, información en volúmenes enormes, ¿sí? La procesa para un fin que es, por ejemplo, realizar o confeccionar un escrito jurídico, ¿sí? Que puede ser, en este caso, era un recurso de apelación. Los dos abogados de una causa contra una concesionaria y una empresa automotriz,
por un daño, un defecto en un vehículo entregado nuevo, luego de una sentencia de primera instancia, deciden apelar. Al apelar y presentar el escrito, se llega a la Cámara y la Cámara revisa los escritos, ¿sí? Porque tiene citas de fallos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Al citar fallos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, la Cámara tiene la obligación de aplicar la doctrina que es obligatoria. ¿Qué significa esto? No es lo mismo la cita de cualquier fallo en cualquier lugar del país que en Río Negro. ¿Por qué? Porque la ley de Río Negro indica que es doctrina obligatoria, que Esto, quiere esto, decir que el esto, juzgador lo tiene que seguir. claro, esto ocurre en Río Negro particularmente, a diferencia de lo que ocurre en otros distritos, en otras provincias. Exacto, porque en otras provincias uno cuando cita un fallo, el fallo, que es lo que dijo algún otro juzgador, ¿sí? En este caso podría ser, por ejemplo, acá el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, no es doctrina obligatoria, sino es una manera, ¿sí?, en que nosotros podemos entender la aplicación del derecho. Es decir, no estamos en presencia de un hecho que uno lo puede tachar o objetar desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista práctico de aplicación de la ley, entonces. Exacto, no solamente, en este caso ninguno de los abogados reconoció haber utilizado inteligencia artificial, sino una vez que el juzgado, la Cámara, advierte al leer que esos fallos no existen en el repertorio del Poder Judicial de Río Negro, se los cita como una medida de mejor proveer para que den sus explicaciones. Uno de los colegas indica que es un error de pluma y otro colega indica que la realidad es que no lo pudo encontrar al querer verificar su existencia y que los dos manifiestan que no lo tengan en cuenta. Por eso la Cámara no puede decir con certeza o a ciencia cierta que utilizaron inteligencia artificial. Pero de haber utilizado inteligencia artificial, que por cómo está redactado es lo más probable, ellos, los colegas, podrían haber inducido a la Cámara en lo que se llama un error, ¿sí?, y una estafa procesal. ¿Qué es la estafa procesal? Y por eso creo que nosotros lo que tenemos que llamar es a la conciencia en el uso de la inteligencia artificial por los abogados. ¿Por qué? Porque una estafa procesal para un abogado significa un delito penal. Y un delito penal, ¿sí?, ya no estamos hablando de una suspensión de la matrícula o una expulsión, que es una sanción administrativa y una falta ética por el Colegio de Abogados, sino que estamos hablando de una condena penal, una sanción que podría no terminar en la cárcel en este caso, pero estamos hablando de otro tipo de sanciones. Entonces, la gravedad en no saber utilizar la herramienta. Y creo que los colegios de abogados, más allá de la sanción ética y disciplinaria que podría existir, tienen que fomentar, fomentar la alfabetización, porque esto se podría haber evitado y esto es lo que, cuando yo doy clases en la facultad, Mm. es lo que trato de transmitirle a mis alumnos. Utilicemos las herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la realidad es que nos ahorran mucho tiempo de análisis, ¿sí?, en documentación, en doctrina, pero veamos qué técnicas de mitigación podemos aplicar para que los productos que nos dé la inteligencia artificial, ¿sí?, tengan las menores alucinaciones, que son los inventos propios de la inteligencia artificial, tengan los menores riesgos de discriminación por estereotipo, por edad, ¿sí? La inteligencia artificial tiene lo que se llama errores inteligentes, es decir, errores de diseño, ¿sí?, a propósito. ¿Por qué? Porque está cargada con un volumen inmenso de datos y te tiene que dar una respuesta. Esta herramienta nace para darte una respuesta. Y la respuesta puede ser falsa, pero no es porque la inteligencia artificial miente, porque creo que a través también del antropomorfismo, que es como esta ministra Diela que salió hace poco, que es una plataforma de inteligencia artificial con rostro y cara humana, ¿sí?, ministra, vamos viendo que hablamos de inteligencia artificial como una persona que en realidad no es persona, ¿sí?, o Sofía, que es la primer ciudadana, empezamos a considerar que la inteligencia artificial podría ser un igual, un otro, un humano. No lo es. Entonces, primero volver a esto. La inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? Como herramienta es, si vos sos electricista, ¿sí?, y utilizás, en vez de un buscapolo, metés en el enchufe otra herramienta, ¿qué va a pasar? Electrocutar, ¿o no? No es lo mismo. La inteligencia artificial es una herramienta que si vos la podés utilizar y la utilizás bien, te potenciás, ¿sí? De ser un abogado capaz, mediocre, podés ser un abogado especialista en un área, sabiendo buscar, sabiendo utilizarla.
¿Qué técnicas? ¿Querés que hablemos de técnicas de Sí. mitigación? ¿Qué técnicas de mitigación podemos utilizar para evitar los sesgos y las alucinaciones? Desde la simple utilización de un prompt, de un buen prompt. El prompt es lo que uno introduce como instrucción para que la inteligencia artificial te devuelva algo, ¿sí? Cuando hablamos de, por ejemplo, ChatGPT, lo puedes tener en el teléfono, en la Ujú. computadora o en cualquier dispositivo, vos le decís, quiero un alegato, por ejemplo, quiero una expresión de agravio. ¿Eso le vas a decir? No, ¿sí? Un buen prompt es: actúa en el rol de abogado especialista en la materia que estás utilizando, en este caso era civil, daños y perjuicios, ¿sí? Y en base a estos hechos, ¿sí?, le das el rol, ¿sí?, abogado. Le decís el contexto, cuáles son los hechos, no tenés que introducir ni siquiera toda la causa, que en realidad en algunos casos, por ejemplo, este caso que es público y que toda la información está en la página del Poder Judicial de Río Negro, si lo introdujeras no estás avasallando ningún dato porque ya está en el sistema, que es distinto cuando los datos son privados, que no deberías, que es una manera de evitar. Y cuando vos le introducís el rol, le introducís el caso y le decís con claridad lo que querés, utilizar los verbos de manera imperativa, porque es como tener un asistente especializado, ¿sí? ¿Qué querés? ¿Querés que redacte? ¿Querés que analice? ¿Querés que compare? ¿Sí? Utilizar verbos de manera imperativa y le decís, para evitar estos sesgos, no inventes, no alucines, no digas o no indiques citas falsas. En caso de que no sepas de dónde es, indícamelo. O también eso es una manera de darle una conducta de imperativo negativo, es decir, no hagas tal cosa, ¿sí? No inventes, no alucines. Pero también podrías hacer o utilizar otra técnica que se llama RAG, ¿sí? Que es, el RAG es recuperación aumentada de documentos, tiene un término en inglés, pero lo que te quiere decir es darle un contexto, un reservorio, un repositorio donde tenga que buscar. Solamente utiliza fuentes oficiales provenientes, por ejemplo, de la página del Poder Judicial y le das el link. Y cada vez que cites, indícame cuál es el link o la hipervinculación para que yo pueda utilizarlo. Con eso hubiésemos evitado una cita falsa. ¿Me entendés? No es que siempre va a tener cita falsa. Es como yo le ordené. Si yo omití utilizar una técnica de mitigación, voy a tener este resultado. Pareciera ser que hay que ser especialista en el lenguaje, ¿no? Claridad en el lenguaje, precisión en la utilización de los términos, Creo que es, pertinencia. exacto, creo que es, ¿viste cuando estudiábamos lengua, Sí. literatura y decíamos, ¿cuándo vamos a utilizar? Mi nena ahora chica está viendo sustantivos, adjetivos. Es el mejor momento en que vos decís, para esto me sirvió. ¿Sí? Hace unos días di un taller, una capacitación para martilleros y corredores. Y le di un listado de verbos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Como el lenguaje cada vez es más pobre, ¿sí?, no sabemos ni cómo ordenar. No sabemos cómo ordenarle a alguien algo, porque casi que hablamos con siglas o hablamos con términos inadecuados y tenemos que volver a esto. Mm, Estas herramientas de inteligencia artificial son de lenguaje conversacional. Voy a ser autorreferencial, pero dialogaba con un especialista en informática hace unos días atrás, a propósito de inteligencia artificial y a propósito de este caso también. Y el comentario fue, mira, hay inteligencia artificial, hay determinadas herramientas que utilizan IA que te permiten redactar los prompts. Exacto, es decir, cuando vos no sabés cómo indicar, te puede pasar, digo, bueno, quiero esto, porque acordemos que la inteligencia artificial es vos le pedís algo para que te dé algo, por eso genera documentos, genera imagen, genera texto, genera lo que vos quieras según la herramienta que utilices. Ahora, para generar, vos tenés que promptear. Promptear es hablar con la inteligencia artificial. Y puede ser que no sepas. Es más, cuando yo utilizo una inteligencia artificial nueva, como por ejemplo Gamma, que la utilizo para dar clases, y en vez de usar un PowerPoint, y la primera vez que yo me encontré con esta inteligencia artificial no sabía cómo hablarle, ¿sí? ¿Cómo le tengo que pedir en base a lo que yo quiero? Le pedí a ChatGPT que me indique cuál era el mejor prompt, que ni siquiera es mejor, no hay que utilizar palabras ambiguas como mejor, lindo, bueno, ¿sí? Sino cuál era el prompt más adecuado y preciso para que esta herramienta de inteligencia artificial, Gamma, me dé como resultado diapositivas, slide o como ustedes quieran llamarlo, ¿sí?, para dar clases a universitarios en tal y tal materia. Y me generó el prompt. Y yo introduje el texto de lo que yo quería y me dio las instrucciones claras.
por cada módulo que yo quería tratar, por cada tipo de tono y lenguaje que debería utilizarse, el color que era el más apropiado. Entonces, no tenemos que saber todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mismas herramientas nos pueden dar la devolución, pero saber cómo pedir y qué pedir. O sea que la clave está en nosotros, Obvio, es en que cada no, uno. yo Esto que creo que hablamos para sí. los abogados sirve para todas las profesiones, en realidad. Para todas las profesiones, es decir, hay herramientas de inteligencia artificial cada vez más variadas, ¿sí? Hoy, si vos me preguntás para abogados, ¿qué herramienta recomendás? Tienen que utilizar, probar, entender las técnicas, pero si uno quiere utilizar una herramienta porque también hay mucho chanta dando vuelta, ¿sí? Se están vendiendo herramientas de inteligencia artificial para distintas profesiones, cuando hay muchas que son de uso gratuito, porque hoy seguimos entrenando inteligencia artificial nosotros como usuarios, ¿sí? Que en realidad van a pagar por tiempo y a veces pagan por malos servicios, y yo lo he visto. Entonces, asesórense, vean qué herramienta, prueben antes de comprar algo, pregunten, porque me parece que también nosotros somos Mm. vulnerables al no saber qué herramientas A utilizar. propósito de eso que acabas de mencionar, la vulnerabilidad, pero aprovechando también tu carácter, no solamente de profesional del derecho, sino también de docente, eh, este aprendizaje al que haces referencia, al que hacemos referencia, eh, pareciera ser un aprendizaje no sistematizado, con lo cual los niveles de avance o los grados de avance que puedan experimentar, que podamos experimentar cada una de las personas que nos sintamos atraídos por esta tecnología, van a ser totalmente heterogéneos, totalmente dispares. Hay mucho autodidacta, ¿sí? Hay Claro. muchas personas que se están capacitando a través de lo que ven en plataformas, de cursos, de influencer, pero por ejemplo nosotros desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Neuquén, que yo soy la directora del Instituto de Derecho a Inteligencia Artificial, gracias la realidad a la comisión que tuvo en cuenta un proyecto que fue crear una diplomatura para abogados que se especialicen luego en Inteligencia Artificial y Legal Tech, hicimos un convenio con una universidad pública, que es la Universidad Nacional del Comahue, que la verdad que es una casa de estudios que vos sabés que amo porque es de donde me recibí. Creamos esta diplomatura y hoy tenemos más de 115 colegas que se están capacitando. Entonces, ¿podemos aprender de inteligencia artificial siendo autodidactas? Sí. Sí. Todo el día yo aprendo, es decir, porque evoluciona todo el tiempo. Entonces, aprendo mucho en LinkedIn de otros colegas que van publicando. Cuando doy cursos y charlas, como te contaba la de martilleros, aprendí de los martilleros. ¿Por qué? Porque yo les pregunté qué herramientas utilizaban. La mayoría, muchos no usan, ¿sí? Uno se sorprende de los muchos que no usan y tiene que ver mucho con el rango etario. Y los que utilizaban, por ejemplo, te voy a contar lo que hacía una martillera y me pareció grandioso que lo pudiera compartir para que otros martilleros vieran cómo lo podían utilizar, porque esto es lo distinto. Vos podés utilizar herramientas de inteligencia artificial según lo que vos necesites. Vos necesitas técnicas de marketing, podés utilizarla. Necesitas técnicas de negociación, todos no tenemos el mismo carácter, ¿sí? Yo puedo estar hablando con vos y no sé cómo abordarte, ¿sí? La compra o la venta de una casa, porque no sé muy bien tus intereses y no sé cómo llevarte. Entonces, hago un estudio de vos y le digo, ¿cuál sería la mejor técnica de negociación en este caso que tengo? Un comprador y un vendedor que no los puedo poner de acuerdo y sus intereses son estos. Te sorprendés de la cantidad de información que te da para que vos hasta sepas con qué lenguaje. Y esta colega, bueno, que en realidad martillera, por ejemplo, lo utilizaba porque cada vez que tenía que mostrar una casa, se lo tendría que mostrar a distintas personas, algunas con familia monoparental, otras con mucha familia, otras que en realidad lo que buscaban era un ambiente que fuese una oficina, ¿sí? ¿Y qué hizo? Esta casa, muy, muy importante preservar los datos, no matrículas de vehículos en las Mm. publicaciones, no datos personales, porque cada uno de los profesionales tenemos que también respetar la ley de datos. Bueno, esa habitación, dependiendo a quién se la mostrara, ¿sí? Con una herramienta de inteligencia artificial le mostraba cómo podía ser funcional para su vida. Y creaba ese aquerenciamiento, ¿sí? En la persona. Es como antes cuando mostraban una casa, te hacían una comidita rica o vos, no sé, ves unas películas que tenías un pancito recién horneado. ¿Y qué hacías? Que te sintieras que fuese parte de tu vida. Bueno, hoy, con una herramienta de inteligencia artificial, la hacen parte de la vida, mostrándole por una aplicación cómo podría estar diseñada la habitación ideal para vos. Mm. Y es por una herramienta de IA que antes no hubiésemos tenido ese acceso. Entonces, vuelvo a esto. Yo creo que podemos, ¿sí? Utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero para su uso
ético, correcto, debemos conocer técnicas de mitigación. Ujú. Vanessa, ha sido interesante charlar contigo como tantas otras veces que lo hemos hecho aquí, así que muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado de tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias a la audiencia y para lo que necesites. Gracias. Vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a hablar de modelos de país, con un histórico economista de aquí de la capital neuquina, Edgardo Philip.